Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en el de Paneo Semanal. Adelante, Luis. Bueno, el asunto de las migraciones está siendo objeto de atención en el mundo entero. Se están sucediendo problemas migratorios en el mundo entero. Ya hablamos en el programa anterior del asunto de Polonia y Bielorrusia. Sí. La situación están crítica. Echando agua. Ya están repeliendo en Polonia, los polacos están repeliendo con chorros de agua, con jets de agua. Lukashenko, que es el dictador de Bielorrusia, está diciendo, sí, yo lo ayudé a llegar ahí y lo estoy poniendo ahí al frente para que crucen. Y muchos han cruzado, muchos han perdido la vida. Ya hemos visto escenas antihumanas de muertos que han tenido que ser sepultados en cementerios islámicos por ahí. La situación muy difícil entre Polonia y Bielorrusia con la gente que está ahí. Hemos visto los videos de esa repelión violenta, han sido repelidos violentamente. Me da la imagen de las acciones de los israelitas contra los palestinos en las franjas de Gaza, etcétera. Me pareció mucho eso. Sin embargo, la prensa internacional no condena severamente a los polacos como otros. Porque eso está patrocinado por la Unión Europea. La Unión Europea fue que la misma Unión Europea le dio recursos, le dijo, ciérreme ahí, para que no entre nadie. Son todos, Claro. no, para acá no vengan. Claro. Es interesante. Y también... Pero tú sabes por qué, porque después que cruzan ahí ya hay que darle de todo. No, absolutamente. Las leyes... No la van a sacar de un hospital, embarazada. Sí, porque el asunto es ahí. Ajá. Porque ellos sí conocen la ley. Exactamente. ¿Verdad? La ley. Porque la ley es una cosa... Nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a que los medios se justifican, que todo se puede justificar con la intención. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios y no es así. Y fulano Entonces, tiene buena intención. Polonia están haciendo lo correcto, repeliendo a todos esos migrantes, pero que no entren. Ahora, si llegaron a entrar... Ya. Ahí mismo se acabó. Ya hay que resolverle. Hay que darle asilo. Sí. Hay que hacer todos los procedimientos. Si viene de Siria o de alguna región de Irán. De conflicto. De alguna zona de conflicto. Tiene una forma acelerada, el proceso expedito, y ahí lo tienen. Por eso es la presión. Pero la Unión Europea entero frenando en la frontera. Pero también... En el sur de Italia, Eliseo, que se mantienen constantemente llegando balsas con cientos y cientos de personas. 50.702. Una balsa de gente. Es una balsa sí. Literal. Sí. Literalmente. 50.000 personas han pasado en lo que va de año desde África hacia el sur de Italia. Y entonces la prensa reseña estos migrantes de Lampedusa en las últimas 2 o 3 semanas, 600 inmigrantes. Ayer también llegaron 100 inmigrantes en una balsa, 10 de ellos muertos, que ya habían fallecido en ese periplo tan difícil. Y entonces hay organizaciones humanitarias que se mantienen navegando. Tienen barcos ahí. Tienen barcos para rescatar en acciones humanitarias. Entonces esos 100 ya llegaron al sur a Sicilia. A Lampedusa y Sicilia. Y entonces llegan y ahí vemos el drama de personas muertas, ahogadas. Bueno, ahí hay lugares en esas islas del sur de Italia y cerca de Sicilia que ya no hay italianos. No, se han ido, dejan a los migrantes ahí. Porque hay campamentos de refugiados. De refugiados. Que tienen miles Porque las leyes son las mismas leyes de la Unión Europea. Exactamente. Ya usted entró a la Unión. Así es. Pero no solamente en Polonia y en el sur de Italia. También se está dando una gran actividad en lo que se llama la brecha de Darién. La brecha de Darién es un espacio entre Colombia y Panamá. Es una selva
bastante agreste, difícil, pantanosa, que está entre Panamá y Colombia, donde muchos migrantes han ido a Colombia para pasar por Panamá y subir hacia los Estados Unidos. Entonces, fíjense el trayecto desde Suramérica hasta Norteamérica, tratando de llegar a Estados Unidos. Y entonces hay una cantidad inmensa de personas, más de 200, 300 migrantes que están pasando a pie por esas zonas tan peligrosas que por demás están bajo el dominio de los narcotraficantes. Eso es territorio de peligro, territorio de nadie, ahí pasa lo que sea. Sin embargo, todos esos migrantes están buscando rutas. Y obviamente más cerca de los Estados Unidos ya se advirtió una caravana con 2,000 personas que se acercan a la frontera de los Estados Unidos, tratando de buscar pasar por la frontera para llegar a los Estados Unidos. Recordamos que hubo una cumbre entre los gobernantes de Canadá, Estados Unidos y México, en donde hubo temores para hablar de ese tema migratorio. No se tocó o se tocó de manera muy somera y eso no produjo ningún tipo de acuerdos. Y esto es lo que desencadena que entonces haya un incentivo de todos esos migrantes a ir a la frontera, porque lo que estaba pasando es que México estaba deteniendo a los migrantes para que no pasaran, pero ya ese peligro se ve diluido y hay una gran cantidad. De manera que hay mucha actividad migratoria, problemas migratorios. Y obviamente el mayor problema que hay en República Dominicana es el problema de la migración en estos días. Bueno, hay la edición del periódico Le Nouvelliste de Haití, que es el principal diario haitiano. Están las declaraciones de Daniel Supplice. Daniel Supplice fue el enviado del gobierno haitiano en un intento de diálogo o de abrir un canal de comunicación con Haití, entre Haití y el gobierno dominicano. Y por eso traigo eso a colación, porque él hace una narrativa que la recoge ese periódico de los temas sobre los que versó el intercambio con el gobierno dominicano, donde estaba el ministro de Interior, estaba el presidente Abinader, vino acompañado de otro comisionado. Entonces, se trataron ahí los temas de las visas de los estudiantes. Se trató el tema de las embarazadas. Y se trataron 3 o 4 temas. Sobre los visados de los estudiantes, él expone cuál es el problema. Bueno, el problema es que muchos de esos visados fueron solicitados con documentación falsa. Y lo dice él mismo. O sea, él mismo dice que eso afecta a los estudiantes reales haitianos que quieren venir aquí a estudiar. Entonces, hay un problema con eso. Y que se comprometieron a adoptar mecanismos de control. Uno de los problemas más grandes de Haití es que no ha podido dotar de identificación a la gran mayoría de sus propios ciudadanos. Otro de los problemas que se manejaron ahí es el tema de la identificación de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es uno de los principales problemas? Bueno, que un pasaporte haitiano cuesta $300. Dinero. ¿Entiendes? Eso es casi... O sea, a un haitiano, aquí, sacar un pasaporte aquí le cuesta $300. Sí, son como 6 meses de trabajo. Exacto. Entonces, y toma varios meses para entregárselo. Increíble. Porque tampoco es que se lo dan ahí mismo. Entonces, ese es un problema que también tiene que manejarlo el gobierno haitiano desde aquel lado. Otro de los problemas, eso es él que está
Eso es él hablando, ¿eh? Sí, sí. Eso no es la versión El dominicana. El delegado de Haití. Ajá, el delegado haitiano en Haití a un periódico haitiano. Sí. O sea que no se supone que eso esté contaminado de este lado de ningún nacionalista. De ningún nacionalista. Pero ¿qué dice él, qué dice él sobre las embarazadas? Él dice, yo le pregunté directamente al ministro del Interior si esa orden venía de él, o sea, la de... Y él me ha respondido de forma negativa. Se le preguntó a Chu en la reunión, ¿fue usted? Y Chu le dijo, no fui yo. Para que la gente entienda, tú sabes. Sí, sí, se personalizó el asunto, porque no es una decisión del Estado, sino quién fue que dijo. Pero, eso. ¿qué dice él? Nosotros respetamos el derecho de los dominicanos de deportar a aquellos que estén en situación irregular. O sea, oyeron, o sea, lo del discurso incendiario de aquí, que esto es una invasión, no. Este es el enviado. ¿Qué está diciendo? Que está diciendo, nosotros estamos de acuerdo. Deporten a todo el que ustedes entiendan. Ilegal. Y en situación irregular. Irregular. Pero eso no significa patear los derechos humanos ni la dignidad humana. O sea, háganlo, pero respeten. Eso, o sea, hasta ahí, las autoridades dominicanas se excusaron y prometieron formar mejor a sus agentes. ¿Tú estás oyendo? Sí. Le pidieron excusa. Sí. Porque en vez de la retórica de decir que está todo, de que eso estaba bien. No, y la población demandando energía frente a esa decisión. No. También que lo saquen. Que la retórica gubernamental era justificar eso y decir que eso estaba bien o negar que eso se hizo. Eran las dos. Sí. Pero en ningún momento se dice, sí, es verdad, mira, no sé, si eso sucedió, está mal. Sí. Aquí nadie lo admitió eso, que deportaron mujeres embarazadas. Ni parturientas. Están hablando de la forma. Porque si tú vas a educar mejor a los agentes por la forma. Porque por supuesto. Pero mira lo que orden dice. Tiene que llegar. Mira lo que dice. Estamos de acuerdo en que deporten. O sea, estamos de acuerdo. Primero. Respeten los derechos humanos, respeten la dignidad. Eso es lo que están diciendo. Y vamos, excúsanos. Y vamos a educar. Y vamos a educar mejor a nuestros agentes. Ese es el discurso. Sí, es correcto. No salía a decir aquí que eso está bien y que porque gastamos 10 mil millones. O sea, hacer una bola de nieve sin necesidad. Por eso es que nosotros decíamos, ¿tú te acuerdas que el sábado pasado nosotros decíamos que los diplomáticos haitianos están mejor preparados que los de nosotros? Mejor. Siempre han hecho mejor papel. Y la narrativa está mejor construida, porque mira lo que es que él va a decirle a su población. Y dice él también, igualmente obtuvimos de la Oficina de Naciones Unidas de República Dominicana la publicación de una denuncia la publicación de un documento que denuncia esos malos tratamientos y demanda la detención de la deportación de haitianos, particularmente de las mujeres embarazadas. ¿Tú entiendes? Eso fue un logro, eso fue un tanto que se anotaron ellos. Sin necesidad. ¿Cuál es la necesidad de nosotros? Ninguna. Sí. Lo que pasa es que, como tú bien dices, los diplomáticos haitianos están mucho mejor preparados y tienen mejor manejo de la retórica. De la retórica, siempre lo han hecho. Ahora yo te voy a preguntar, si tú vas a deportar a haitianos, ¿cómo es que se hace de manera digna en este país? ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? ¿Cuál es la manera? Pues tú tendrías que buscar unos autobuses con aire acondicionado, traerlos y poner personal con guantes a indicarle a los haitianos que suban a los autobuses, porque la dignidad los haitianos hoy en día, que se resisten. Lo que se resisten. Porque no son suizos tampoco, que van. Exactamente. Entonces, ¿por qué eso es retórica? Eso es relativo. Es porque como ellos manejan esa retórica, saben que que lo deporten, pero con dignidad. Entonces ahí es que viene el problema. ¿La dignidad cuál es? Nosotros no tenemos guagua con aire acondicionado, ni podemos dedicar la guagua de la metro. Y si tú te pones de rebelde, hay que darte tu macanazo. Entonces,
ahí es que viene el detalle. Ujú. Y lo que va a salir en los videos son los macanazos. Exacto. Como Lo que salen los salen- cañonazos de agua en Polonia. Los que salen, los que se suben a la guagua, esas no van a salir en No. los videos. Pues eso no da rating. Eso no da rating, lo mismo de siempre. Ujú. Entonces ahí es que está el detalle. Siempre es ahí donde nos han ganado, en el manejo de la retórica y en la Porque nosotros forma. no construimos una narrativa. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que publicar? Al que se sube en la guagua sin darle el golpe. y hacerlo Pero, viral. pero Y ¿qué es lo que sale aquí? Atrapan 80 ilegales, entonces en el parado, toda esa gente en el sol. policía preguntándole. y No, contándolo. exhibiéndolo como si fueran. Sí. como- Pero esa es la educación Porque que no esa es. tienen. Y míralo aquí, y haciendo reenactment, cuando agarran, venían 16 en un carro. Y entonces, Entonces vuelvan y súbanse. Vuelvan y Para suban. yo grabarlo. Bájense ahora. Miren, 1, 2, y dando el cocotazo. 3, 4. Entonces, esa es que nosotros tenemos que- esa es la población dominicana. Entonces, eso lo esa es la llevan- mentalidad. Eso Esa lo es la educación. eso lo llevan a la Organización Internacional para las Migraciones. Miren, lo obligaron a subirse en ese carro. Sí. ¿Tú entiendes? Eso no. Sí, ¿no? Como pasó ya el caso de Tide Méndez y otros sí. versus República Dominicana, que pusieron a un El señor en México dijo, supuesto dominicano hablando con todo su acento haitiano, hablando de cómo fue y los hermanos, Chocolate y el papá y Medina y las hermanas, como 14. Y para el asombro de toda la comunidad internacional, cómo es que República Dominicana le quita la nacionalidad a un dominicano, porque nadie sabe que ese tipo tiene un acento haitiano, ni sabe las interioridades. Y entonces, meses después, creo que fue un año y pico después, esa persona es apresada o denunciada, sometida por falsificación de documentos. Doña Jerry Berenice lo somete, la fiscal en ese momento, somete al acusado William Medina Ferreras. Lo somete y dice que utilizando un documento falso, con identidad falsa, y logró inscribir más de 4 personas como hijos adultos ya, y que votó en 4 ocasiones con ese documento, y entonces fue sometido a la justicia. Ciudadano. Pero pasamos la vergüenza internacional de ese, Claro. Y hubo dominicanos que se prestaron a eso también. O sea, a difundir eso. A difundirlo. Porque te digo, es que hay, mira, es que lo peor, y sí, hay que insistir mucho en ese concepto gramsciano de la hegemonía cultural. El gobierno dominicano tiene que asumir la narrativa en esto. Sí. Se ha dejado por no Y tener dirigir la visión. narrativa. Ellos tienen que crear esa narrativa y ponérsela. No, y una narrativa integral, Sí. histórica, filosófica. O sea, porque a esto hay que darle una connotación, una base doctrinaria. Sí. ¿De dónde sale todo esto? Y ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Mira, dejar, Eliseo, el tema de la posible anexión No a son Haití, disparates. que es un absurdo. Yo les recomiendo a la gente que busque el artículo de Eduardo Jorge Prats. Excelente. Excelente artículo. Aunque hay cosas que quizá en una próxima visita con él, en que lo invitemos al programa, podemos discutir. Él dice que Balaguer es uno de los creadores de ese concepto de anexión en la isla al revés. Yo creo que no, que fue mucho antes. No, porque Enríquez y Carvajal, Peñavalle, ya hablaban de eso. Bueno, él dice que en la isla al revés es una especie de... Él retomó una trama, un libelo para poder entonces... Él retomó un concepto de otra obra escrita varias décadas anteriores. Sí. O sea que, como tú dices, no fue ahí que surgió, sino porque él lo dice en el Él lo artículo. que hizo fue utilizarlo en Lo contra recicló. él lo recicló Ujú. en contra de un adversario político. Así es. Pero así es. eso es un tema que viene desde las primeras literaturas antihaitianas que surgieron después de la independencia. Bueno, y en el 1970... César Nicolás Penson hablaba y creó una cultura antihaitiana
Y en el 71. Que los dominicanos estamos de la misma manera que los haitianos, ¿eh? Por Porque supuesto, los haitianos pues, también tienen su pensamiento y su retórica y narrativa. Pero nosotros los dominicanos debemos asumir otra narrativa, olvidarnos de esa y asumir otra como lo hacen la Unión Europea. Pero ven acá, España. Y decirle, lo recibimos a todos, pero... ¿Y cómo España borró la leyenda negra española? Sí, sí. Que fue después de la caída de Franco, los españoles dijeron, espérate, nosotros no podemos, no es verdad que esta es la cocina de Europa, Sí. ni que África termina en los Pirineos, como decían los franceses. Sí. Eso no es verdad, aquí vamos a patrocinar intelectuales y vamos a reescribir esto. Y España hoy en día es uno de los 10 países con mayor identidad cultural del mundo. Sí. Y mayor, han mercadeado eso y ahora ser español es un orgullo. Sí, sí. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer eso como nación. Sí. Patrocinar intelectuales y comenzar a escribir la narrativa de la dominicanidad. No es el 27 de febrero, ni que efeméride de patria. Los intelectuales de aquí están en la otra cerca. Exacto. Apoyando la narrativa que no nos conviene. Una parte. Y los otros, ya tú sabes, ¿qué te puedo decir? A los otros eso le dicen que son pro-haitianos. Tú ves, porque es un discurso maniqueo. Que en vez de una escuela científica, es el maniqueísmo puro y duro, lamentablemente. Nada de ciencia y mucha emoción. Pero hay que trabajar de forma articulada. Yo te mandé hace unos días te mandé un afiche de una actividad académica que se hizo el sábado pasado en un lugar en Nueva York con Toussaint y Gregorio Luperón abrazados brindando con una copa, con 2 jarras de cerveza, que no coincidieron históricamente, pero ellos lo abrazaron para que brindaran cada uno con una jarra de cerveza. Y bajo ese ambiente tú puedes hacer valer toda tu soberanía. Tú dices lo que te dé la gana, es un evento académico. Pero bueno, ya se nos agotó el tiempo. Gracias por su sintonía y decirles que con el favor de Dios esperamos estar aquí el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.